La mañana del 14 de marzo de 1992 amaneció gris en Quito. Las nubes colgaban bajas sobre los tejados de barro cocido del barrio de La Mariscal y una llovizna fría caía intermitentemente, mojando las aceras empedradas donde vendedores ambulantes ofrecían café en vasos de plástico. En una casa colonial de 3 pisos, pintada de un azul desteñido que alguna vez fue brillante, María Eugenia Rodríguez se estaba preparando para lo que creía sería un día ordinario. Llevaba 26 años de vida. Trabajaba como secretaria en una oficina de seguros en el centro de la ciudad y había planeado reunirse con su hermana Catalina para almorzar en el mercado tradicional de San Roque. María Eugenia era la clase de mujer que pasaba desapercibida en las multitudes. Cabello castaño oscuro recogido en un moño apretado, ojos pequeños pero inteligentes y una sonrisa tímida que raramente mostraba. Vivía con sus padres, don Julio y doña Mercedes, en la misma casa donde había nacido. Su rutina era predecible, casi monótona, pero eso es lo que la mantenía segura. Todos los días se levantaba a las 5:30 de la mañana. Se preparaba un café con pan dulce, se arreglaba cuidadosamente y salía hacia el trabajo en el autobús de las 6:45. Por las tardes ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa o se quedaba leyendo novelas de bolsillo en el pequeño cuarto que compartía con una de sus 3 hermanas menores. Si estás viendo este video ahora, te pido que te suscribas al canal y nos cuentes desde dónde estás viendo esta historia. También puedes comentar si conoces casos similares en tu región. Tus comentarios nos ayudan a recordar a quienes han desaparecido. Aquel viernes por la mañana, antes de salir hacia su trabajo, María Eugenia le dijo a su madre que saldría directamente desde la oficina hacia el mercado de San Roque para encontrarse con Catalina alrededor de las 1:30 de la tarde. Doña Mercedes, una mujer de 52 años con el pelo plateado y manos ásperas por años de lavar ropa ajena, le dio dinero para el almuerzo y le pidió que llevara un paraguas. «La lluvia va a aumentar», dijo con ese instinto que tienen las madres para predecir el clima y las desgracias. María Eugenia besó su mejilla, tomó el paraguas de color rojo y se fue hacia la parada del autobús. En la oficina, sus compañeras la vieron trabajar normalmente hasta las 12 del mediodía. Una de ellas, Rosa Mariana, recordaría más tarde que María Eugenia estaba de buen humor ese día, bromeando sobre un cliente que había llegado pidiendo un seguro para su loro. Incluso había comentado que después del almuerzo compraría frutas frescas en el mercado, porque doña Mercedes quería hacer jugo de naranja para la cena. Nada en su comportamiento sugería que esta sería la última vez que sus compañeras la verían. María Eugenia recogió sus cosas alrededor de las 12:20, se despidió con la mano y salió del edificio hacia la avenida principal. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas permanecería envuelto en misterio durante 2 años. No hay registro seguro de cómo María Eugenia se trasladó del centro de la ciudad hacia el mercado de San Roque. El trayecto normalmente tomaba unos 30 minutos en autobús. Catalina esperó en el mercado desde la 1:30 hasta las 2:30 de la tarde, sentada en uno de los bancos de hierro junto a los puestos de vendedoras de hierbas medicinales. Cuando María Eugenia no llegó, Catalina primero sintió irritación, su hermana nunca era impuntual, y luego preocupación. Intentó regresar a la casa de sus padres para avisar, pero en el caos del mercado, entre vendedoras de frutas que gritaban precios y compradores que se empujaban entre sí, sus intentos por encontrar un teléfono público fueron en vano. Finalmente tomó un taxi y se fue directamente a la casa familiar. Doña Mercedes estaba en el patio trasero tendiendo ropa cuando Catalina entró, mojada por la lluvia que ahora caía con más fuerza.
¿Dónde está María Eugenia?, preguntó don Julio desde la cocina, donde estaba tomando café. Catalina explicó que su hermana no había llegado al mercado. El silencio que siguió fue el primero de muchos silencios que llenarían esa casa durante los siguientes 23 años. Don Julio, un hombre de 60 años que había trabajado 35 años en una fábrica de textiles antes de jubilarse, se levantó lentamente. «Llama a la policía», le dijo a su esposa. «Algo está mal». Los primeros días de desaparición fueron un torbellino de actividad frenética y esperanza desesperada. Don Julio y Catalina fueron a la estación de policía del barrio de la Mariscal, donde un oficial joven y poco interesado los escuchó con la expresión de alguien que había oído historias similares cientos de veces. «Probablemente está con un novio», sugirió, sin molestarse en escribir los detalles. Pero María Eugenia no tenía novio. Era una mujer reservada que raramente salía socialmente, cuya vida giraba alrededor de la familia y el trabajo. Don Julio insistió, suplicó casi, que algo había sucedido. El oficial finalmente aceptó anotar la desaparición, pero con una evidente falta de urgencia que revelaría ser una fatalidad en estos casos. En 1992, una mujer joven que desaparecía en Quito no era lo suficientemente importante como para que la policía moviera tierra y cielo. Había demasiadas desapariciones, demasiada violencia, demasiado caos en las calles de la ciudad como para preocuparse por una secretaria que no había aparecido para el almuerzo. La familia Rodríguez comenzó su propia búsqueda. Don Julio y sus dos hijos mayores, Roberto y Alfredo, visitaron cada hospital en Quito preguntando si había pacientes Jane Doe que coincidieran con la descripción de María Eugenia. Visitaron clínicas privadas, hospitales públicos, incluso la morgue del Instituto de Medicina Legal, donde un forense de mirada cansada les mostró fotos de cadáveres no identificados. Ninguno era María Eugenia. Doña Mercedes preparó carteles caseros en papel blanco con la foto de su hija, mostrando su rostro tímido sonriendo a la cámara, y los pegó en árboles, postes de luz y paredes del barrio. Se busca a María Eugenia Rodríguez, desaparecida el 14 de marzo de 1992. Cualquier información, llamar al... El teléfono de la casa nunca sonó con información útil. Las primeras semanas pasaron en un estado de espera angustioso. Doña Mercedes apenas comía. Pasaba noches enteras sentada en el sofá del living, mirando hacia la ventana como si esperara que su hija simplemente reapareciera caminando por la calle. Don Julio se volvió obsesivo, visitando comisarías diferentes, escribiendo cartas a periódicos locales, incluso viajando a pueblos pequeños, cercanos a Quito, basándose en información de videntes locales que aprovechaban el dolor de la familia. Catalina dejó su trabajo en una tienda de ropa para ayudar en la búsqueda a tiempo completo. Los meses se convirtieron en un año, luego en 18 meses de silencio absoluto. En octubre de 1994, exactamente 2 años y 7 meses después de la desaparición de María Eugenia, sucedió algo que sacudiría a toda la familia. Fue un martes por la tarde, alrededor de las 4:30, cuando el teléfono de la casa sonó de manera diferente a las otras llamadas que habían llegado a lo largo de los años. Don Julio estaba en el patio, alimentando las gallinas que mantenía en un corral pequeño detrás de la casa. Doña Mercedes entró corriendo desde la cocina, con las manos mojadas aún por el agua en que estaba lavando las verduras para la comida de esa noche. «¡Es para ti!», le gritó. Don Julio dejó el cubo de granos, se limpió las manos en los pantalones y entró en la casa. La voz del otro lado era de un hombre joven, quizás 30 años, hablando con un acento que don Julio no reconocía inmediatamente. «¿Es usted don Julio Rodríguez?»,
preguntó. Don Julio confirmó que sí. Tengo información sobre su hija, María Eugenia Rodríguez. Desapareció hace años. Creo que sé qué le pasó. Pero no puedo hablar por teléfono. ¿Podemos reunirnos? La línea se cortó abruptamente. Don Julio quedó con la bocina en la mano, su corazón acelerando, sin saber si acababa de escuchar una pista real o simplemente a otro loco y especulador que abundaban entre las ruinas de un país sumido en la incertidumbre política y la violencia. Cuando don Julio le contó a su familia sobre la llamada, Catalina fue la primera en reaccionar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Consiguió un número para llamarlo de vuelta? Pero don Julio no tenía nada, sin identificador de llamadas, sin dirección, sin nombre, solo la promesa de alguien que dijo saber algo sobre María Eugenia. Podría ser un secuestrador, sugirió Alfredo, el hijo mayor, con el pragmatismo de alguien que había pasado 2 años y medio viendo documentales sobre crímenes. Podría ser peligroso, pero don Julio sabía que no tenía otra opción. Después de tanto tiempo, incluso la posibilidad más remota era mejor que el silencio ensordecedor que los había rodeado durante 31 meses. Los siguientes días fueron agonía pura. Don Julio y Catalina se sentaban junto al teléfono, esperando que volviera a sonar. Doña Mercedes encendía velas en la pequeña capilla que había instalado en la esquina de su dormitorio, rezando a la Virgen del Carmen con las manos temblorosas. «Tráela de vuelta», susurraba. «Por favor, tráela de vuelta». La llamada llegó nuevamente el jueves por la noche. La misma voz, más urgente esta vez, más asustada. «Necesito reunirme con usted en el Parque de la Alameda mañana a las 10 de la mañana. Venga solo. Busque a un hombre con un sombrero de lana azul. Estaré en el banco cerca del monumento a los próceres». Don Julio apenas durmió esa noche. Se levantó antes del amanecer, se bañó, se puso su mejor ropa, un pantalón gris y una camisa blanca que doña Mercedes le había planchado, y esperó las 9 de la mañana para salir de la casa. «Voy a llevar mi documento», le dijo a Catalina. «Si es una trampa de la policía que quiere deportarme por algo que no hice, quiero poder demostrar quién soy». Catalina lo abrazó fuerte en la puerta. «Cuídate, papá, tráela a casa». El Parque de la Alameda es uno de los pulmones verdes más antiguos de Quito, un espacio que data del siglo XIX, donde generaciones de quitoños han caminado bajo árboles frondosos. Se han sentado en bancos de hierro pintado de verde y han compartido momentos de paz en medio de la bulliciosa ciudad. Aquel viernes por la mañana, el parque estaba casi vacío. Una lluvia suave caía desde un cielo nublado que típicamente caracteriza a Quito durante la mayor parte del año. Don Julio entró por la puerta principal, notando a un vendedor ambulante vendiendo café y a 2 abuelas cuidando a sus nietos cerca de un juego infantil. Caminó lentamente hacia el monumento a los próceres, un obelisco de piedra que conmemora a los héroes de la independencia ecuatoriana, y encontró el banco especificado. Un hombre estaba allí, efectivamente con un sombrero de lana azul, aunque tenía un agujero en la parte frontal del tejido. Parecía tener alrededor de 32 años, con la piel oscura, cabello negro peinado hacia atrás, y una expresión nerviosa que hacía que sus ojos saltaran constantemente de un lado a otro, como si tuviera miedo de ser observado. Don Julio se sentó a su lado, dejando un espacio de aproximadamente 30 centímetros entre ellos. «Soy don Julio», dijo calmadamente, aunque su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo a sí mismo. «¿Usted es quien llamó?» El hombre no respondió inmediatamente. Se sacó el sombrero azul y lo sostuvo en las manos, retorciéndolo nerviosamente. Cuando finalmente habló, su voz era baja y rápida, como si quisiera terminar rápidamente con lo que tenía que decir. «Mi nombre es Esteban Mora.
Hace poco tiempo me mudé a Quito, desde la provincia de Pichincha, de un pueblo pequeño llamado Machachi. Estoy aquí porque conseguí un trabajo en una construcción y porque necesitaba salir de ese lugar. Hizo una pausa, mirando a un grupo de mujeres que pasaban caminando con bolsas de compras. Esperó a que se alejaran antes de continuar. En 1992, yo estaba viviendo en Machachi. Trabajaba en una cantera extrayendo piedra. No tenía dinero, no tenía nada. Un día, un hombre llamado Gustavo Ponce llegó al pueblo. Gustavo era de la ciudad, de Quito. Decía que tenía un negocio importante y que necesitaba hombres para trabajar. Nos ofreció dinero para hacer trabajos. Esteban pausó nuevamente, sus manos sudando visiblemente. Trabajos que nosotros sabíamos que eran ilegales. Pero el dinero era mucho. Suficiente para que yo pudiera ahorrar, para que pudiera salir de ese pueblo de mierda y construir algo para mí mismo. Don Julio sintió el frío atravesar su cuerpo. ¿Qué clase de trabajos?, preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta. Esteban respiró profundamente. Robos principalmente. Atracos a gente en la calle, robo de casas, esas cosas. Uno de nuestros trabajos fue particularmente diferente. Gustavo nos dijo que teníamos que traer a una mujer específica que descendía del autobús en una parada particular en el centro de la ciudad. Nos mostró una foto. La mujer en la foto era joven, de cabello castaño, trabajaba en un seguro. Nos dijo que la siguiéramos, que la secuestráramos si era necesario y que la trajéramos a una casa segura. Las palabras de Esteban se convirtieron en un zumbido que don Julio apenas podía procesar. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando, mientras al mismo tiempo sabía con certeza absoluta que esta era la verdad que había estado buscando durante 2 años y 7 meses. ¿Y lo hicieron?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Esteban asintió lentamente. Ese viernes, 14 de marzo de 1992, fuimos 3 de nosotros. Yo, otro chico llamado Carlitos, que ahora está en la cárcel, y Gustavo mismo. Esperamos en una de las paradas de autobús. Cuando ella bajó con su paraguas rojo nos la llevamos. Fue rápido. Ella gritó, pero pusimos un trapo en su boca. La metimos en una camioneta y nos fuimos. Don Julio sintió como si el mundo se estuviera derrumbando alrededor de él, pero de una manera extraña. También sintió que finalmente estaba llegando a un lugar de verdad, de realidad, después de tanto tiempo navegando en la oscuridad absoluta del no saber. ¿Qué sucedió después?, preguntó, aunque parte de él no quería escuchar la respuesta. ¿Dónde está mi hija? ¿Está viva? Esteban bajó la cabeza, miró sus manos que sostenían el sombrero azul destrozado y dijo algo que haría que don Julio cayera en un pozo de desesperación que lo consumiría durante los próximos años. No lo sé, dijo, no lo sé exactamente. Gustavo nos llevó a una casa en el barrio de Bellavista, una propiedad que había estado vacía durante años. Nos dijo que iríamos allí, y luego él nos diría qué hacer. Cuando llegamos, ella estaba en el piso, asustada, llorando. Gustavo salió de la habitación. Nosotros esperamos. Esteban hizo una pausa tan larga que don Julio pensó que no continuaría. Pasaron 2 días. Gustavo vino a vernos y nos dijo que el trabajo estaba hecho, que nos fuéramos a casa, que recibiríamos nuestro dinero en 1 semana. Nosotros obedecimos. Nunca vimos a la mujer nuevamente. ¿Y qué sucedió con ella?, presionó don Julio, su voz quebrándose. ¿Dónde está María Eugenia ahora? Esteban se encogió de hombros, un gesto que enfureció a don Julio tanto que casi lo golpea en ese momento. No sé, Gustavo nunca lo dijo, nunca pregunté. Sabía que era mejor no preguntar. Pasaron los años, me fui de Machachi. Intenté construir una vida normal, pero este
Este secreto me ha estado comiendo vivo. Vi un programa en la televisión hace unos meses sobre desapariciones sin resolver y vi la foto de su hija. Reconocí la foto inmediatamente. Supe que tenía que contactarlo porque necesitaba que alguien supiera la verdad. ¿Y Gustavo Ponce? ¿Dónde está ahora?, preguntó don Julio. Su mente ya planeando cómo obtener justicia, cómo descubrir dónde había llevado a María Eugenia. Esteban respiró profundamente. Eso es lo peor. Gustavo desapareció hace 4 años. Unos meses después de lo que sucedió con su hija, fue arrestado por la policía bajo acusaciones de tráfico de drogas. Pasó 3 años en la cárcel, en el penal del Inca. Cuando salió, desapareció. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que fue asesinado por rivales en el negocio de la droga. Otros dicen que simplemente salió del país. Pero la verdad es que nadie lo ha visto en 4 años. Don Julio se levantó abruptamente del banco, haciendo que Esteban retrocediera con miedo de que fuera a golpearlo. ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no hace años? ¿Cuántas personas han sufrido porque guardaste este secreto? Esteban se levantó también, el sombrero azul cayendo al suelo. Tenía miedo de la policía, de Gustavo, de que me mataran. Pero ahora tengo una hija, don Julio. Tiene 4 años, se llama Paola. Y cada noche cuando la pongo a dormir pienso en su hija, en lo que le sucedió, y no puedo vivir con eso. Por eso les llamé, por eso quería que supieran. Los 2 hombres se miraron bajo la lluvia suave del Parque de la Alameda, el uno sin respuestas reales, solo confirmaciones de los peores temores. El otro cargando con el peso de una complicidad que lo había perseguido durante más de 2 años. Finalmente don Julio preguntó: «¿Vienes con la policía? ¿Harás una declaración oficial?» Esteban vaciló. «Si lo hago, mi vida, cualquier vida que he construido, terminará. Seré considerado un cómplice de secuestro, iré a la cárcel. Mi hija crecerá sin su padre». Don Julio sintió una mezcla de furia y comprensión. «Mi hija no crecerá en absoluto», dijo, su voz fría como el hielo de las montañas que rodean Quito. Lo que sucedió en los próximos días fueron maniobras legales y policiales que demostrarían ser más complicadas de lo que la familia Rodríguez anticipaba. Cuando don Julio llegó a la estación de policía y reportó la información que había recibido de Esteban, los oficiales fueron escépticos. 2 años y 7 meses de desaparición, una pista anónima en un parque y la confesión de un cómplice potencial que desaparecería sin dejar rastro poco después. El inspector a cargo, un hombre llamado Héctor Vallejo, que había visto demasiadas falsas pistas en su carrera, fue lento en proceder. Sin embargo, finalmente, bajo presión de la familia Rodríguez, que ahora contaba con cierto nivel de publicidad en los periódicos locales, la policía acordó investigar. Los detectives fueron a la casa en el barrio de Bellavista que Esteban había mencionado. La encontraron abandonada, con las ventanas rotas y las puertas cubiertas de grafiti. Dentro, encontraron restos de ocupación reciente, botellas de cerveza vacías, colchones rotos, evidencia de que la casa había sido utilizada por personas sin hogar o traficantes de drogas. Pero nada que pudiera vincularse directamente a María Eugenia Rodríguez. Los registros de la propiedad mostraban que la casa había sido vendida a principios de 1993 a un desarrollador de bienes raíces que nunca la rehabilitó. El desarrollador, cuando fue entrevistado, no recordaba nada relevante. La búsqueda de Gustavo Ponce resultó ser igualmente frustrante. Los registros de la policía confirmaron que un hombre con ese nombre había sido encarcelado en 1993 bajo acusaciones de tráfico de drogas. Había cumplido 3 años de su sentencia de 5 años antes de ser liberado en 1996.
aparentemente por buena conducta. Después de su liberación, simplemente desapareció del registro público. No había evidencia de que hubiera permanecido en Ecuador, aunque tampoco había confirmación oficial de que hubiera salido del país. En los procedimientos legales de ese momento, antes de la era digital completa, era sorprendentemente fácil desaparecer. Esteban, después de hacer su declaración a la policía bajo garantías de protección limitada, también desapareció. Don Julio nunca volvió a saber de él. Nunca supo si Esteban se había ido voluntariamente, si le había sucedido algo o si simplemente había decidido que había hecho lo suficiente para su conciencia. Lo que quedó fue un caso todavía sin resolver, pero ahora con una dirección, un propósito, un criminal identificado, aunque ilocalizables, y una familia que sabía exactamente lo que había sucedido en la tarde del 14 de marzo de 1992, pero que aún no sabía dónde estaba María Eugenia, si seguía viva en alguna parte del mundo, o si había sido asesinada en esa casa abandonada de Bellavista. La investigación policial de 1994 no llegó a ninguna conclusión definitiva. Gustavo Ponce no fue encontrado para ser interrogado. Sin evidencia forense, sin un cuerpo, sin testigos confiables además de Esteban, que había desaparecido, el caso se redujo a un archivo en una gaveta en la comisaría, un expediente que se polveaba año tras año. Pero para la familia Rodríguez, las cosas habían cambiado fundamentalmente. Pasaron de la agonía del no saber a la agonía de saber exactamente lo que había sucedido, pero sin poder hacer nada al respecto. Esa fue, en muchos sentidos, una forma diferente de tormento. Don Julio nunca fue el mismo hombre que había sido antes de la llamada telefónica de Esteban. Envejeció una década en los años siguientes, sus hombros encorvándose bajo el peso del conocimiento. Doña Mercedes dejó de rezar después de algunos años, después de darse cuenta de que la Virgen del Carmen no iba a traer a su hija de vuelta. Catalina se convirtió en defensora de los derechos de las personas desaparecidas, trabajando con organizaciones sin fines de lucro, hablando en universidades, escribiendo cartas a periódicos y autoridades políticas. Roberto y Alfredo continuaron con sus vidas, pero llevando el peso de tener una hermana desaparecida, una hermana cuyo rostro, en los carteles desgastados que aún colgaban en el barrio de la Mariscal, se volvió cada vez más irreal, como si perteneciera a otra era, otro mundo, otro país. 33 años después de su desaparición, María Eugenia Rodríguez sigue siendo oficialmente considerada como desaparecida. Su caso ha sido revisado periódicamente, especialmente después de la introducción de nuevas tecnologías forenses y bases de datos digitales. Se han hecho búsquedas en fosas comunes que fueron descubiertas en años posteriores en varias partes de Ecuador. Se han comparado fragmentos de ADN encontrados en esos sitios con las muestras que Catalina mantuvo de su hermana. Pero nada ha coincidido. No hay confirmación de que María Eugenia esté muerta. Tampoco hay confirmación de que esté viva en alguna parte del mundo, aunque la familia mantiene esa esperanza secreta que todas las familias de personas desaparecidas mantienen en lo profundo de sus corazones. Lo que la llamada telefónica de 1994 hizo fue cerrar algunos capítulos, mientras abría otros igualmente oscuros. La familia supo que su búsqueda había sido correcta, que el tormento que sintieron fue justificado, que María Eugenia no los había abandonado voluntariamente. Pero también significó que no habría un final limpio, no habría un cuerpo para enterrar. No habría justicia clara porque el perpetrador principal seguía siendo un fantasma, una voz sin cara, un nombre en un archivo que probablemente estaba muerto en una zanja en algún lugar o viviendo bajo un nombre falso en un país distante.
La verdad parcial que llegó a través de esa llamada fue, en algunos aspectos, más dolorosa que la ignorancia que había precedido. Años después, cuando Catalina escribió sobre el caso en un blog dedicado a personas desaparecidas en Ecuador, ella reflexionó sobre esa llamada telefónica que reabrió la investigación en 1994. La verdad es un arma de doble filo, escribió. Te libera, pero también te condena. Saber qué sucedió con tu hermana te da una cierta paz, porque al menos sabes que no fue tu culpa, que hiciste todo lo que pudiste, pero también significa que tienes que vivir con la realidad de lo que fue hecho, de que hay personas responsables que nunca serán traídas a la justicia, de que tu hermana tal vez se fue sufriendo, asustada, pidiéndote que vinieras a salvarla. Esteban Mora, el hombre que hizo la llamada, se convirtió en una figura de especulación en la familia Rodríguez. Estaba vivo. Había sido asesinado por aquellos que querían mantener el secreto. Había huido con una nueva identidad. Catalina contrató a un investigador privado en 2005 para intentar localizarlo, pero los resultados fueron infructuosos. Era como si Esteban también hubiera desaparecido en el aire, dejando solo su confesión de media hora en un banco de un parque bajo lluvia como evidencia de que alguna vez había existido en la vida de la familia Rodríguez. El caso de María Eugenia Rodríguez permanece abierto en los archivos de la policía ecuatoriana. Cada pocos años, cuando hay reorganizaciones administrativas o cuando nuevas herramientas de investigación se vuelven disponibles, el caso es brevemente revisitado. Pero sin un cuerpo, sin un perpetrador en custodia, sin testigos que se mantengan estables en sus historias, es funcionalmente un caso sin resolver. Para la familia Rodríguez, sin embargo, esa llamada telefónica de 1994, reabriendo la investigación y proporcionando al menos algunos fragmentos de la verdad, fue algo que los cambió eternamente, transformando su dolor de la incertidumbre aguda a una desesperación crónica que aprendieron a llevar como una cicatriz que nunca sana completamente, siempre presente, siempre dolorida. Especialmente en los aniversarios de esa mañana gris de marzo, cuando una mujer joven simplemente desapareció de la calle, dejando detrás solo un paraguas rojo y una familia que pasaría el resto de sus vidas buscando respuestas que tal vez nunca llegaran. En el año 2003, 11 años después de la llamada telefónica que había sacudido a la familia Rodríguez, Catalina recibió una carta sin remitente en el buzón de su apartamento en el barrio de La Floresta. El sobre estaba gastado, como si hubiera viajado a través de varios continentes, y estaba dirigido simplemente a Catalina Rodríguez, Quito, Ecuador. No había código postal, solo esa dirección escrita en letra manuscrita que temblaba ligeramente. Cuando Catalina abrió el sobre con manos que temblaban, porque después de 11 años todavía esperaba noticias sobre María Eugenia cada vez que algo inusual llegaba a su puerta, encontró una carta de 3 páginas escrita en papel amarillento. La carta venía de una mujer llamada Roxana Delgado que vivía en Lima, Perú. Roxana decía que había sido amiga de Gustavo Ponce en la década de 1990 y que sabía algo sobre lo que había sucedido con María Eugenia Rodríguez. Roxana explicaba que había leído un artículo en un periódico peruano sobre desapariciones no resueltas en Ecuador que mencionaba el caso de María Eugenia y que sintió la obligación moral de escribir. Aunque pueda sonar increíble después de todos estos años, escribía Roxana, creo que sé dónde fue llevada su hermana. No estoy segura de si todavía está viva, pero hay un lugar donde Gustavo solía hablar de mantener a personas, un lugar que muy pocos conocían. Catalina leyó la carta 1, 2, 3 veces. Su primer instinto fue desconfiar. ¿Cuántas cartas como esta había recibido durante 11 años? ¿Cuántas falsas pistas? ¿Cuántos fraudes?
¿Cuántas personas buscando atención o dinero, aprovechándose de la desesperación de la familia? Pero algo en el tono de Roxana parecía diferente. La carta no pedía dinero, no amenazaba. Solo ofrecía información y una dirección de correo en Lima donde Catalina podría contactarla. Después de discutir con don Julio y doña Mercedes, Catalina decidió responder. Lo que siguió fue una correspondencia de varios meses entre Catalina y Roxana, principalmente a través de cartas manuscritas enviadas por correo. Roxana revelaba gradualmente lo que sabía. Ella había conocido a Gustavo Ponce en 1991 en una discoteca de Quito. Gustavo era atractivo en su forma peligrosa, con dinero para gastar y historias de negocios importantes que sonaban emocionantes para una mujer joven. Se habían visto durante aproximadamente un año antes de que Roxana se diera cuenta de que Gustavo estaba involucrado en actividades criminales serias. Cuando intentó terminar la relación, Gustavo se volvió violento. La golpeó una noche en su apartamento, le rompió 2 costillas y la amenazó de muerte si contaba a alguien. Roxana huyó a Lima con lo que pudo llevar y había pasado los últimos 12 años intentando reconstruir su vida como si ese año con Gustavo nunca hubiera sucedido. Pero los recuerdos no desaparecen. Roxana escribió que Gustavo tenía una propiedad en las afueras de Quito, en un área rural cerca del pueblo de Pintac, a aproximadamente 40 kilómetros al sur de la ciudad. Era una hacienda antigua que había pertenecido a una familia de terratenientes antes de ser abandonada durante la reforma agraria de los años 60. Gustavo la había comprado ilegalmente, con dinero del tráfico de drogas, y la utilizaba para varias operaciones criminales. Una noche, escribía Roxana, cuando estaba todavía con Gustavo, escuché una conversación entre él y otro hombre. Hablaban sobre una chica que habían traído, alguien de la ciudad que trabajaba en seguros. Gustavo dijo que la iban a mantener en la hacienda de Pintac hasta que recibieran dinero de su familia. Cuando mencioné que eso era secuestro, Gustavo se puso furioso. Fue esa noche cuando me golpeó. Después de eso, nunca volví a preguntar. El corazón de Catalina saltó cuando leyó eso. Una chica que trabajaba en seguros. Era demasiado específico para ser una coincidencia. Mostró la carta a don Julio, quien ahora tenía 69 años y pasaba la mayor parte del tiempo en una silla mirando por la ventana. Don Julio leyó la carta con cuidado, sus manos temblando ligeramente, y luego simplemente asintió. «Esto es real», dijo. «Puedo sentirlo». Catalina contactó a la policía nuevamente, proporcionando la información sobre la hacienda de Pintac. Después de años de inactividad, el caso de María Eugenia Rodríguez fue nuevamente reactivado. En noviembre de 2003, la policía ecuatoriana, ahora con mejor equipamiento y tecnología que en 1994, ejecutó un registro en la hacienda de Pintac. Lo que encontraron fue completamente inesperado. La hacienda estaba aún ocupada, aunque de una manera que nadie en la policía había anticipado. En lugar de encontrar a María Eugenia Rodríguez viva o evidencia de su muerte, encontraron una operación de tráfico de drogas completamente establecida. Había laboratorios clandestinos en varios de los edificios auxiliares, suministros de cocaína procesada, armas y más de 20 personas viviendo en la hacienda en condiciones de prácticamente esclavitud. Fueron arrestadas y la hacienda fue incautada. Pero no había ningún registro de María Eugenia Rodríguez. Sin embargo, durante la búsqueda del lugar, los detectives encontraron algo perturbador en una habitación subterránea excavada debajo de la casa principal. Era un cuarto pequeño, aproximadamente 3 metros por 3 metros, con una cama de hierro oxidado, una cubeta para usar como inodoro y nada más. La pared estaba cubierta con marcas que parecían haber sido hechas con un objeto agudo, probablemente un clavo o un fragmento de vidrio.
Algunos de los detectives, veteranos de años de trabajo en crímenes, reconocieron inmediatamente qué eran esas marcas. Días. Alguien había estado contando los días de su cautiverio en esa habitación. Una muestra de ADN fue cuidadosamente recolectada de la cama de hierro, de las paredes, de cualquier lugar donde pudiera haber restos de fluidos corporales. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística Nacional, donde fueron comparadas con las muestras de ADN que Catalina había preservado durante 11 años. El resultado llegó a principios de diciembre de 2003. Fue positivo. El ADN encontrado en la habitación subterránea de la hacienda de Pintac coincidía con el de María Eugenia Rodríguez. Cuando la policía llegó a la casa de la familia Rodríguez en La Mariscal para informarles, don Julio estaba durmiendo en su silla habitual. Doña Mercedes estaba en la cocina preparando almuerzo. Catalina estaba en su escritorio, trabajando en papeles para su organización de derechos humanos. El oficial, un inspector llamado Diego Morales, que había sido asignado al caso años antes, entró con una expresión en su rostro que era difícil de leer. «Tenemos confirmación», dijo simplemente. «Encontramos evidencia de que María Eugenia estuvo en esa hacienda. El ADN coincide». Lo que siguió fue una colisión de emociones que era casi imposible de procesar. La confirmación de que María Eugenia había estado viva al menos durante algún tiempo después de su desaparición. La confirmación de que el dolor y la búsqueda de la familia no había sido en vano, que habían perseguido la verdad correcta todo ese tiempo. Pero también la confirmación de que su hermana, su hija, había estado encerrada en una habitación subterránea durante días o semanas, o quizás meses. Las marcas en la pared sugerían que había estado allí durante aproximadamente 30 días. 30 días de oscuridad, 30 días de miedo, 30 días de contar cada hora esperando ser rescatada, esperando que su familia la encontrara, aunque probablemente sabía que sus posibilidades de ser rescatada disminuían con cada día que pasaba. «¿Y después?», preguntó don Julio, quien se había despertado cuando escuchó la noticia. «¿Qué sucedió después de esos 30 días? ¿Dónde está ahora?» El inspector Morales respiró profundamente. «No sabemos. El ADN solo confirma que estuvo allí. No hay indicios de lo que sucedió después. No hay un cuerpo». Doña Mercedes se desmayó en ese momento. Fue un desmayo casi en cámara lenta, como si su cuerpo finalmente decidiera que no podía procesar más dolor, más incertidumbre, más crueldad. Catalina la atrapó antes de que cayera al piso, gritando por ayuda. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y médica. Doña Mercedes fue hospitalizada brevemente por presión arterial peligrosamente alta. Don Julio fue evaluado por un psicólogo que le prescribió medicamentos para la ansiedad y la depresión. Catalina se convirtió en portavoz de la familia ante la prensa, que de repente estaba muy interesada en el caso de María Eugenia Rodríguez nuevamente. Se presentaron artículos en periódicos, reportajes en la televisión, toda una renovada atención pública a un caso que había estado dormido durante 11 años. El público se indignó, los políticos exigieron acción, la policía fue presionada para encontrar respuestas. Lo que la investigación renovada reveló fue una red de criminalidad que era mucho más grande de lo que la familia Rodríguez había imaginado. La hacienda de Pintac no era solo una operación de tráfico de drogas. Era también un centro de operaciones para un grupo de secuestradores que operaba en Ecuador, Perú y Colombia durante la década de 1990. Habían sido responsables de al menos 32 secuestros confirmados, aunque se sospechaba que el número real era mucho más alto.
Gustavo Ponce había sido el intermediario entre los secuestradores y los compradores en el mercado criminal internacional. Su especialidad era secuestrar a personas que tenían familias ricas, extranjeras de lujos, o que podían ser vendidas a otras organizaciones criminales, por razones que la policía prefería no especificar en público. María Eugenia Rodríguez inicialmente había sido secuestrada porque Gustavo y sus asociados creían que su familia era más rica de lo que realmente era. Cuando los padres de María Eugenia no respondieron a las demandas de rescate iniciales porque ni siquiera sabían que María Eugenia había sido secuestrada hasta que fue demasiado tarde, los secuestradores tuvieron que decidir qué hacer con ella. Los registros incompletos, que fueron confiscados en la Hacienda durante el registro de 2003, sugieren que María Eugenia fue mantenida durante aproximadamente 5 semanas y que luego fue vendida a otra organización criminal. El papel del papeleo mostró un número de referencia y una cantidad de dinero, $5,000 estadounidenses. Eso fue todo lo que María Eugenia Rodríguez valía en el mercado criminal de finales de 1992. Eso fue todo lo que fue el valor de su vida, su futuro, sus sueños de casarse algún día, de tener hijos, de envejecer gradualmente como miles de otras mujeres grises y ordinarias en ciudades ordinarias alrededor del mundo. La pregunta se convirtió en ¿a quién fue vendida? ¿Quién pagó los $5,000? ¿Y dónde fue después? La investigación se expandió a través de las fronteras. La policía ecuatoriana contactó a sus colegas en Perú y Colombia. Se enviaron solicitudes formales de asistencia a agencias de inteligencia estadounidenses que tenían interés en el crimen organizado en América Latina. Pero los registros de la hacienda de Pintaj eran incompletos, muchos habían sido destruidos, y muchos otros nunca existieron en primer lugar en el mundo del crimen organizado, donde las transacciones importantes sucedían a través de conversaciones verbales y códigos que solo los involucrados podían entender. Roxana Delgado, la mujer que había escrito la carta que llevó a la investigación de la hacienda de Pintaj, fue contactada por la policía peruana en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Fue entrevistada extensamente, pero desafortunadamente no sabía mucho más allá de lo que ya había compartido con Catalina. Roxana reveló, sin embargo, que Gustavo Ponce había salido de Ecuador en 1996, poco después de su liberación de la cárcel. Él había viajado a Lima, donde se había conocido brevemente con Roxana, asustándola profundamente con insinuaciones de que sabía dónde vivía y qué estaba haciendo. Luego Gustavo desapareció nuevamente, probablemente viajando más al norte, hacia Colombia, donde la mayoría de los grandes operadores de tráfico de drogas tenían sus centros de operaciones principales. La búsqueda de Gustavo Ponce en Colombia resultó ser un callejón sin salida. La policía colombiana informó que no tenían ningún registro de un individuo con ese nombre que encajara con la descripción. Fue como si Gustavo hubiera desaparecido en el vasto y complicado mundo criminal de América Latina, donde nuevas identidades eran tan fáciles de obtener como un café en una esquina y donde los hombres podían simplemente desvanecerse en la niebla de violencia y criminalidad que caracterizaba a la región durante esos años. Para la familia Rodríguez, la confirmación de que María Eugenia había estado viva en la hacienda de Pintaj fue tanto una bendición como una maldición renovada. Significaba que no había desaparecido sin motivo, que su miedo y su búsqueda habían sido justificados, pero también significaba que su hermana había sufrido, había estado aterrada, había sido vejada de una manera que una familia decente simplemente no quería imaginar. Y luego, después de esas semanas de horror,
Después de todo ese sufrimiento, María Eugenia había sido vendida como una mercancía a personas que nadie podía identificar, hacia un destino que nadie podía determinar. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre lo que pudo haber sucedido con María Eugenia después de ser vendida. Algunos periodistas, con más sensacionalismo que sentido, escribieron sobre la posibilidad de que hubiera sido vendida a una red de tráfico sexual. Otros especulaban que tal vez había sido llevada a trabajos forzados en plantaciones de droga. Unos pocos, más esperanzados, sugirieron que tal vez había sido vendida a una familia que la utilizaba como trabajadora doméstica. Una forma de esclavitud más benigna, pero aún así una prisión. Catalina públicamente pidió que los medios dejaran de especular, que respetaran la dignidad de su hermana, que se enfocaran en conseguir información real en lugar de crear narrativas de horror para vender periódicos. En 2004, un año después del registro de la hacienda de Pintag, la policía ecuatoriana finalmente cerró el caso de María Eugenia Rodríguez. No fue un cierre satisfactorio. El archivo fue marcado como no resuelto, evidencia incompleta, víctima presumiblemente desaparecida en circunstancias desconocidas. Lo que esto significaba en lenguaje legal era que, aunque se sabía lo que le había sucedido inicialmente a María Eugenia, era víctima de secuestro, había sido mantenida en cautividad durante aproximadamente 5 semanas, y luego vendida a perpetradores desconocidos, no había suficiente evidencia para procesar a nadie por los crímenes. Gustavo Ponce estaba desaparecido. Esteban Mora estaba desaparecido. Los asociados de Gustavo en la hacienda de Pintag fueron procesados por tráfico de drogas y operación de laboratorios clandestinos, pero no por el secuestro de María Eugenia, porque la evidencia de secuestro específicamente no era suficientemente sólida para satisfacer los estándares legales. La injusticia de la situación consumió a Catalina. Ella sabía exactamente qué había sucedido. Sabía quién era responsable, pero la ley, con sus procedimientos y sus requisitos de evidencia, era insuficiente para proporcionar justicia. En muchos sentidos, la ley era más una frustración que una herramienta de justicia. Catalina se volvió aún más dedicada a su trabajo con organizaciones de derechos humanos. Comenzó a documentar casos como el de María Eugenia, no solo para Quito, no solo para Ecuador, sino para toda América Latina. Comenzó a escribir un libro sobre desapariciones no resueltas, incluyendo el caso de su hermana de manera prominente. Durante sus investigaciones para el libro, Catalina descubrió algo que había pasado desapercibido para la policía inicial. Un documento en los archivos de la hacienda de Pintag, un pedazo de papel que había sido ignorado porque parecía incoherente, contenía lo que parecía ser coordenadas geográficas. Catalina mostró el papel a un colega que tenía experiencia en geografía y sistemas de mapeo. El colega determinó que las coordenadas apuntaban a un lugar en la región de Caquetá, en Colombia, muy adentro en el territorio controlado por carteles de drogas. El colega sugirió que Catalina no investigara más el asunto, que era demasiado peligroso, que los carteles no bromeaban sobre personas entrometiéndose en sus asuntos. Pero Catalina no podía dejar ir. Ella contactó a una organización de derechos humanos con sede en Bogotá que tenía experiencia investigando desapariciones en zonas controladas por carteles. Les proporcionó las coordenadas y la información que tenía sobre María Eugenia. Meses después, la organización reportó que habían hablado con informantes locales en el área indicada por las coordenadas. Según estos informantes, durante mediados de los años 90, había habido una operación en esa área donde mujeres eran mantenidas en condiciones de esclavitud, utilizadas tanto para trabajo forzado como para explotación sexual.
La operación, según los informantes, había sido cerrada a principios de 2000 cuando un rival del cartel los había atacado. Algunas de las mujeres desaparecidas en el ataque habían sido presumiblemente asesinadas. Otros habían sido liberados o habían escapado. Pero no había forma de determinar si María Eugenia Rodríguez había estado entre ellas. Fue en este punto que don Julio finalmente se rindió. Él había estado sosteniéndose durante 32 años con la esperanza de que su hija fuera encontrada, de que algún día recibiría noticias de que María Eugenia había sido liberada, de que de alguna manera, contra todas las probabilidades, se había escapado y estaba viviendo en algún lugar del mundo, posiblemente con amnesia, pero viva. Pero la investigación de Catalina sobre las coordenadas en Colombia le hizo darse cuenta de que esa esperanza era probablemente falsa. Si María Eugenia había estado en una operación de esclavitud sexual y laboral en una zona de combate en Colombia, las probabilidades de que hubiera sobrevivido eran casi cero. Don Julio sufrió un derrame cerebral leve en 2005. Recuperó la mayoría de su capacidad física, pero parte de su capacidad mental nunca regresó. Pasó los últimos años de su vida en una cama, mirando hacia el techo, ocasionalmente reconociendo a sus hijos, pero principalmente viviendo en una realidad alternativa, donde probablemente María Eugenia todavía era joven, todavía trabajaba en seguros, todavía venía a almorzar los viernes al mercado de San Roque. Murió en 2008, 16 años después de que su hija desapareciera, llevándose consigo la última conexión viviente a la época antes de que todo se volviera oscuro. Doña Mercedes vivió más tiempo, pero su vida nunca fue la misma después de que supo lo que había sucedido en la hacienda de Pintaj. Ella pasó sus últimos años prácticamente en silencio, sentada en el mismo sofá donde solía esperar a que su hija regresara a casa. Su fe, que había sido inquebrantable durante años, finalmente se resquebrajó cuando se dio cuenta de que la Virgen del Carmen no iba a hacer ningún milagro. Murió en 2012 a la edad de 84 años, llevando consigo el peso de haber perdido a una hija de una manera tan incomprensiblemente brutal. Catalina continuó su trabajo. Ella continuó documentando casos de personas desaparecidas. Continuó escribiendo sobre María Eugenia, manteniendo su nombre vivo en la memoria pública. El libro que escribió fue publicado en 2006 con el título Las desaparecidas, historias de mujeres perdidas en las sombras de América Latina. El capítulo sobre María Eugenia fue uno de los más emocionantes del libro, detallando toda la búsqueda, toda la investigación, todos los años de espera y esperanza, y finalmente, desesperación. El libro ganó un premio literario en Ecuador y fue traducido al inglés, permitiendo que la historia de María Eugenia Rodríguez alcanzara una audiencia internacional. Activistas de derechos humanos en otros países la contactaban, comparando su historia con desapariciones similares en sus propias naciones. María Eugenia Rodríguez, la secretaria tímida que trabajaba en seguros, se convirtió en un símbolo de las miles de mujeres que desaparecían en América Latina, víctimas de criminalidad organizada, violencia de género y una falta de justicia que era sistemática y casi universal. En 2014, Catalina recibió un correo electrónico anónimo de alguien que se identificaba solo como un testigo. El correo contenía información sobre Gustavo Ponce. Según el correo, Gustavo Ponce había sido asesinado en 2001 en Medellín, Colombia, por rivales dentro de la organización criminal. Su cuerpo nunca había sido identificado oficialmente y simplemente había sido dejado en un basurero en las afueras de la ciudad. Lo que hizo con sus víctimas fue devuelto a él, escribía el correo. No hay justicia verdadera en esto, pero al menos algunos crímenes encuentran algún tipo de castigo.
Catalina no supo si creer este correo. ¿Era verdadero? ¿Era un mensaje de alguien que realmente sabía algo o era simplemente otro especulador, otro buscador de atención? Intentó rastrear el correo, pero provenía de una dirección de correo electrónico anónima que fue creada específicamente para enviarle ese mensaje. No había forma de verificar la información, pero de alguna manera proporcionó un cierre psicológico a Catalina, aunque fuera un cierre basado en información no confirmable. Gustavo Ponce, el hombre responsable de la desaparición de su hermana, probablemente estaba muerto. Muerto sin nunca ser traído a la justicia formal, pero muerto aún así, lo que significaba que no estaba viviendo impunemente en algún lugar, viviendo una vida normal, sin sufrir por los crímenes que había cometido. 33 años después de la desaparición de María Eugenia Rodríguez, su caso sigue siendo oficialmente no resuelto. El último archivo en la comisaría data de 2004. Cuando la investigación fue formalmente cerrada. No hay nuevas pistas, no hay nuevas pruebas, no hay nuevo movimiento de la aguja. Pero la historia de María Eugenia ha continuado siendo contada, continuado siendo recordada, continuado resonando en los corazones de todas las personas en Ecuador, y más allá, que han escuchado su nombre y su historia. Su desaparición se convirtió en un catalizador para cambios en la forma en que los casos de personas desaparecidas son manejados en Ecuador. Su historia inspiró leyes más fuertes contra el tráfico sexual y laboral. Su legado es que muchas otras mujeres no desaparecerán sin ser buscadas, sin ser recordadas, sin que el mundo sepa sus nombres. Catalina envejeció, como es inevitable. Sus cabellos se volvieron grises, sus manos desarrollaron las manchas de la edad, su espalda se encorvó bajo el peso de décadas trabajando para las personas desaparecidas. Pero ella nunca se rindió en su misión. Ella nunca permitió que la historia de María Eugenia fuera olvidada. En las conferencias sobre derechos humanos, María Eugenia era mencionada. En las universidades, los estudiantes aprendían su nombre. En Internet, su fotografía seguía siendo compartida, seguía siendo vista, seguía siendo recordada por extraños que nunca la conocieron, pero que fueron movidos por su historia. En 2024, 32 años después de la desaparición de María Eugenia Rodríguez, la hacienda de Pintaj fue convertida en un memorial. Un grupo de historiadores locales y activistas de derechos humanos trabajaron con el gobierno para transformar el lugar del horror en un lugar de remembranza. Se instaló una placa que listaba los nombres de todas las personas que se sabía que habían sido mantenidas allí, en cautividad. María Eugenia Rodríguez era la primera nombre en la lista. La habitación subterránea donde había estado confinada fue preservada exactamente como había sido encontrada, las marcas de los días aún visibles en la pared, una testigo silenciosa de su sufrimiento. La inauguración del memorial fue asistida por Catalina, ahora una mujer de 65 años que se parecía más a su madre de lo que se daba cuenta. Mientras caminaba a través del memorial, viendo el nombre de su hermana tallado en la piedra, viendo a extraños detenerse para leer sobre lo que le había sucedido a María Eugenia, Catalina finalmente sintió algo que había estado buscando durante 32 años, una cierta paz. No fue la paz de saber exactamente qué sucedió con María Eugenia. No fue la paz de justicia, porque esa nunca llegó realmente. Fue la paz de saber que su hermana no había sido olvidada, que su vida había significado algo, que su muerte, porque Catalina casi estaba segura de que María Eugenia estaba muerta, aunque nunca hubiera confirmación formal, no fue completamente en vano. Cuando se le preguntó a Catalina qué pensaba que le habría gustado que supiera su hermana, ella respondió con una cuidadosa claridad que solo viene después de décadas de procesamiento del dolor. «Me gustaría que supiera que fue buscada», dijo,
que fue buscada durante 32 años, que su familia no se rindió, que su muerte o su desaparición no fue ignorada, que el mundo sabe su nombre, que el mundo sabe lo que le fue hecho, que fue injusto, que fue horrible, pero que fue recordado, y que a través de su historia otras personas han sido salvadas. Otros casos han sido investigados con más urgencia. Otras familias han encontrado respuestas. Ella no murió sin propósito. Su dolor sirvió para algo. La fotografía de María Eugenia Rodríguez, la que fue pegada en los carteles hace 32 años, la que fue mostrada a cientos de personas durante la búsqueda inicial, la que fue publicada en periódicos y revistas, esa fotografía finalmente encontró su lugar correcto. No en un cartel de persona desaparecida, sino en las páginas de la historia, en los archivos de organizaciones de derechos humanos, en las mentes y corazones de todas las personas que aprendieron su historia. Su rostro tímido, su sonrisa pequeña, sus ojos que miraban hacia la cámara sin saber que esta sería la única imagen suya que el mundo recordaría. Esta fotografía se convirtió en una testigo permanente de una vida interrumpida, una vida cortada en su flor, una vida que merecía mucho más de lo que la crueldad del mundo le permitió tener.